Hola, buenas noches. Antes que nada, Buenas noches. Buenas quiero noches. darle las gracias a Lismar y Yuduani, nuestras nuevas PNPs. Gracias a Dios y gracias a su esfuerzo, ¿verdad? Y nosotros pues le echamos una ayuda. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast de la certificación como Project Management Professional, que vamos a estar compartiendo a lo largo de, estimamos, pues una hora, ¿sí? Nuestras experiencias. Así que vamos a tener pues una conversación aquí distendida, relajada, acerca de ese proceso, que por cierto es bastante estresante, ¿verdad? Y preocupante para la gente que se mete en eso, pero pues ya nosotros somos PMP y así que ya podemos hablar más tranquilo de esa actividad. Ok, quisiera empezar preguntándole, a ver, ¿cómo se sintieron cuando les dijeron que eran PMP? La que quiera empezar, cualquiera de las dos. ¿Cómo Bueno, te sentiste, empiezo Lismar? yo. Bueno, Sí, yo sentí un gran alivio, exactamente. en realidad, porque estaba bastante presionada, pero sí sentí como que me quité un Eh, peso de esa encima. maletota que traes aquí, ¿verdad? Te la quitaste y sentiste, cónchale, Sí, ya, por fin. por fin. Ahora vamos a ver qué es lo que es. Correcto. Ok. Yureni, ¿cómo te sentiste? Bueno, yo la verdad no lo creía. Yo leí la pantalla, luego de terminar el examen, enseguida te dan los resultados y yo leí la pantalla como 3 veces. Ujú. Y bueno, en cierta forma aliviada, como dice Lismar, y también entendiendo que ya toca un reto ahora, que es justamente compartir ese conocimiento y poner en práctica ese estándar. Sí, exactamente. Sabes que mucha gente cuando se certifica siente en principio ese alivio, ¿no? Porque viene con una presión enorme que nos causamos o que a Mm. veces es nuestro entorno que nos lo causa, ¿no? Cuando la empresa nos lo pagó o cuando tenemos a alguien que nos pregunta y ya presentaste. O cuando esa gente que la tenemos abandonada, ¿verdad? Tiene esa presión y dice, coño, ¿hasta cuándo, mamá, vas a estar estudiando? ¿Cuándo te ocupas de...? Sí, o el esposo o la esposa, o quien sea, ¿verdad? Hay otra sensación, a ver si ustedes también tuvieron esa sensación. Hay la sensación de que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con ese tiempo que dediqué a esto? Que dejé de hacer otras cosas, que me sentí, pues, oye, bien ocupada de algo, aprendiendo algo para ir y tomar un examen que ya pasé. Wow, qué bueno, que ya lo pasé, pero ahora siento como que, coño, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Les pasó eso también? Sí, que bueno, es justamente el otro sentimiento que yo te comentaba, Ajá, que es parte, bueno, ya soy PMP, pero ¿qué vas a hacer con eso de ser PMP? ok, Una de las iniciativas que tuvo este año el PMI se llamaba PMI Drive 2023, que ha ajá, sido un acompañamiento antes, incluso hasta después de certificarnos. Y parte de ese acompañamiento después es, bueno, ¿qué van a hacer ustedes ahora que forma parte de esta comunidad? ajá, Justamente cómo van a compartir ese conocimiento, cuál es el siguiente nivel o el siguiente paso en su carrera como profesionales. Entonces son parte de esas preguntas que empiezan a surgir y que hay que buscar de alguna forma responder y bueno, cómo vas a tú aportar básicamente en esta comunidad. Limar, ¿tuviste también esa sensación de alivio y de ahora qué voy a hacer con todo este tiempo que le dedicaba a esto? Bueno, sí, tuve primero la sensación de alivio, porque obviamente yo participé también en el PMP Drive y eso para mí fue pues una presión que, que me metí y si no me metía no presentaba, porque es algo que, eso fue uno de los primeros consejos que tomé, que hasta que tú no le pongas una fecha a tu examen, Ah, sí, tú no te vas a poner serio a estudiar, ¿entiendes? Vas sí, a desviarte, vamos a decir algo. Y sí, pues, o sea, después que tú presentas, pues, tú puedes pensar, bueno, ¿y ahora qué hago, no? En realidad, en mi caso, de repente fue un poquito diferente, porque, pues, yo ahorita no estoy trabajando en el área de proyectos y entonces, aunque tengo mucha experiencia en proyectos, y pues tomé el examen porque pues quiero retornar al área de proyectos. Entonces es una manera pues de yo demostrarle a un empleador, aunque tomé un claro, break en mi área, pues todavía tengo mis conocimientos y los quiero mantener.
Y pues mi segundo paso es, voy a tratar de presentar la segunda prueba, que es la de ACP. Vas a tomar ACP. Sí, de hecho, estoy en el Interesante. grupo de estudio. Hay un grupo de estudio que tiene, así como el Drive que hicieron para el PMP, hay vamos a decir algo así, una iniciativa del PMI, pero son de 14 capítulos Sí, que lo hicieron y es como, tienes que pertenecer a esos capítulos para poder participar en ese grupo de estudio. Entonces, pues, el señor Ricardo comentó algo porque había gente del capítulo de Panamá, Panamá no está. Y dijo, bueno, ¿por qué Panamá no está? Y él le dijo, bueno, si tú quieres participar, inscríbete en cualquiera de los capítulos participantes. Yo no claro. sabía que yo podía pertenecer a 2 capítulos. Y a Entonces, varios. yo le dije, bueno, si es así, entonces me inscribí en el capítulo de Jalisco, México, que es uno de los participantes, y además del de Venezuela, que sigo. Bien. Entonces, justamente empezó la semana pasada, son 10 jueves. Y hoy jueves es el segundo capítulo de estudio Bueno, del aprovecho y te doy ACP. una recomendación. Hay una persona que se llama Mike Griffin, que tiene un libro. Fue el libro con el que yo me preparé. El libro es, a ver, de la misma editorial de Rita, pues es RMC, y es el libro que considero que te pone, no sé, cerca de la certificación. Sí, De es el que verdad, más recomiendan, el de Mike correcto. Griffin para mí fue, de hecho yo le escribí, le di las gracias por el libro y él me contestó por LinkedIn, que no, que un placer, que qué bueno, que ahora, bueno, métete en estos grupos y yo me metí y estamos compartiendo bastante información del tema de agilidad. En LinkedIn hay varios grupos interesantes del tema de agilidad. El PMI creo que la pegó, digan ustedes, creo que van a estar de acuerdo conmigo, con esta iniciativa del PMP Drive 2023. Yo fui Sí, mentor en uno de los grupos y yo creo que la tasa de éxito fue altísima. Ricardo nos mostró la otra vez unas estadísticas, más de 200 personas, de casi, no sé, unas 300 y tantas, pero con un porcentaje muy, muy alto de éxito. Y él dice, y mucha de esta gente lo que necesitaba era el empujón. sí, bueno, exactamente, es el empujón, pues. A mí se me vencía mi elegibilidad a finales de agosto y mi plan era presentar a finales de agosto. Pero cuando vi lo del Drive, entonces yo me inscribí, me acuerdo que te pregunté a ti y yo tenía dudas, pues, o sea, yo puse mi examen el 30 de junio, el último día que permitía el Drive. O sea, y yo decía, ay, si me siento incómoda, no sé, cambio esa fecha. Pero lo primero que dijo el señor Ricardo el primer día, me acuerdo, es, el que cambie la fecha, o sea, va a quedar mal conmigo, con el director de Latinoamérica. Así que no se le ocurren cambiar la fecha. Y yo, wow, ok, no puedo cambiar la fecha. Entonces Ya, vamos a darle duro. Pero en verdad, o sea, si uno no se pone una fecha, uno se desvía, pues. Uno dice, ay, tengo cosas que hacer, tengo que atender a mis hijos, siempre. tengo que llevar a todas las actividades que tengo, y no le buscas el tiempo, pues, como para darle fuerza. ¿Cómo ves esta Sí, iniciativa, Yurani, del PMI? bueno, de hecho, Ricardo nos comentaba que fue una tasa cerca entre el 70 y 80% de personas certificadas. Pero también es una iniciativa que creo que se le sacaba provecho si ya tú estabas adelantado en el proceso. Es decir, si estabas iniciando en el estudio, no le ibas a sacar mucho provecho, tenías que ya haber tenido un camino recorrido. Y esto fue sencillamente para sellar el conocimiento y darte ese último empujón de que no estuvieras cogiendo la fecha. Porque fue básicamente, fueron 3 cosas que nos ayudaron. Estuvo varios grupos de WhatsApp donde estábamos con mentores y podíamos compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas, tanto del proceso como preguntas de simuladores. Hubo un simulador muy bueno que nos ayudó a familiarizarnos con las preguntas, con qué tipo de preguntas nos íbamos a encontrar en el examen. Siempre es bueno simular, porque si no simulas y no te familiarizas, es posible que tengas un choque el día que vayas a presentar. Y el tercero fue un booster, fue unos videos donde, bueno, los mentores básicamente fueron 3 sesiones y era una píldora condensada de conocimiento. Entonces, sí, nos ayudaron a sellar esos conocimientos y atrevernos a presentar. Ya, en este proceso de preparación,
que normalmente no es corto, ¿verdad? Es un proceso de varias semanas o varios meses. ¿Qué piensan ustedes que fue lo más duro? Yo diría, o sea, cónchale, para mí lo más complicado fue pararme a las 5 en lugar de a las 6 de la mañana y estudiar o acostarme más tarde o sacrificar mi tiempo de familia o dejar de estar en las redes. No sé, ¿qué fue para ustedes, digamos, lo más difícil? Yurani. Para mí fue crear el hábito, no dejarte enfriar. Es decir, eh, lo que tú comentas, tú puedes decir, bueno, que tienes 30 minutos al día o destinas los fines de semana, dependerá de la persona y del tiempo que la persona quiera destinarle a sus estudios. Pero lo importante es no parar, no dejarte enfriar, porque me pasó a mí que estuve 2 meses seguidos y después me paré 3 semanas y retomar fue más difícil. Entonces, lo importante es que tengas una constancia en el estudio, en estar en movimiento con, bueno, leyendo, practicando, para que, bueno, te sientas confiado a la hora de ir al examen. Eso fue lo más retador. Para ti, Lismar. Bueno, sí, para mí fue dedicarle tiempo al estudio que le tengo que quitar, por decir algo, a mi familia, pues porque a Claro. veces los fines de semana, que a veces cuando uno tiene más tiempo o algo así, que los niños están en la casa todo el día y vamos a salir para acá y yo ay, tengo que estudiar y conseguir el tiempo para dedicarme a estudiar y sentarme, era lo más difícil. De hecho, hacer los simuladores, que yo me tenía que dedicar 4 horas sentada para hacer el simulador, lo hacía de madrugada, pues, ¿entiendes? Cuando mis hijos estaban durmiendo, porque si no, no podía. Porque como Fíjense dice que, Yurani, o sea, una de las cosas que te ayuda a programar tu tiempo en el examen es hacer el simulador. claro, fíjense que es interesante, ¿no? No, ninguna afirmó que, oye, no, entender valor ganado o entender el tema X, Y o Z dentro del contenido técnico, sino es algo de logística, ¿no? Algo asociado a la persona, a que la persona se organice y que busque esos espacios apropiados para. Yo siempre le digo a la gente, a ver, si tú quieres meterte en esto, tienes que disponer de 12 semanas y hacer una ventana en tu vida, ¿no? Que suena como dramática la cosa, pero yo creo que es así. Hacer ese espacio de 12 semanas en el que, bueno, tienes que manejar a los interesados, tienes que gestionar el tiempo, tienes que gestionar los recursos, es decir, es un proyecto de 12 semanas intensivo y con un objetivo bastante claro. De hecho, el objetivo es binario. ¿Me certifico o no me certifico? ¿Ok? Y por supuesto, la intención es certificarse, o sea, la intención es ser exitoso, ¿no? ¿Qué le dirían ustedes a alguien que está pensándolo en este momento? Lismar, ¿qué consideras tú que pudiera decirle a alguien que lo ayude a tomar la decisión correcta? No quiere decir esto que su decisión sea ir por el examen y certificarse, sino a lo mejor la decisión es no hacerlo. ¿Qué le dirías? ¿Qué variables debería considerar esa persona? Bueno, la variable que yo diría que consideraría primero era si tiene el tiempo, si le quiere dedicar el tiempo, porque obviamente tienes que sacrificar muchas cosas, ¿entiendes? O sea, sacrificar tu tiempo de fin de semana, de que decir, bueno, no me voy a dedicar ni a ver películas, ni a relajarme, o sea, cualquier espacio de tiempo libre que tenga es para estudiar, pues, es para practicar. Porque ya al final, o sea, cuando estás en la recta final, te tienes que dedicar a hacer simuladores para ayudarte a mentalizarte a estar sentado allí en el examen, porque es una de las cosas más difíciles, es estar sentado tanto tiempo contestando Claro, unas preguntas, pensando. Y yo le diría, si en verdad te quieres certificar, ponle fecha a tu examen, que es lo más difícil para uno, ponerle fecha. Para mí lo más difícil fue poner una fecha en el examen, era lo que yo no hacía. ¿Entiendes? Yo decía, ay no, yo lo voy a poner como para el 28, 27, el día antes que se me venza mi elegibilidad, algo así. ¿sabes? Porque yo creo que cuando uno le pone fecha, es como que, bueno, ya puse toda la carne en el asadero, o sea, ahora ya o le echo pichón o se me quema la carne en la parrilla, ¿no? Correcto. Es cuando contraes el compromiso, ¿no? Y como ahí pagas y le pones fecha y ya, pues, oye, el vuelta atrás se hace más difícil. Entonces, Yurani, ¿qué le dirías tú a la persona que está por tomar la decisión? ¿Qué cosas debería Bueno, aparte de lo que dijo Lismar, yo diría que la decisión depende de qué papel juega
en tu vida la gestión de proyectos. Es decir, ¿cuál es Ok. el valor agregado para ti? Si tiene valor agregado y si le ves valor agregado, porque bueno, va a sumar en tu carrera profesional, va a sumar en tu vida personal, es un sí. Y es un sí porque, Ah, bueno, no es solo tener las certificaciones, que vas a formar parte de una comunidad y vas a adquirir una serie de habilidades, vas a reafirmar, ni siquiera adquirir, vas a reafirmar una serie de habilidades, herramientas que te van a ayudar en ese mundo, sí, justamente vas agregar a valor. enriquecer tu toolkit, ¿no? Así es. Y vas a ser un profesional de más valor. José, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por sumarte al podcast de PMP. ¿Qué Ya hemos tal, Ned? respondido varias preguntas. En este momento estamos abordando la pregunta que yo les hice de qué le dirías a alguien que está pensando en si se mete en este rollo de certificarse como PMP o no y sentir esa gran satisfacción y ponerle esa estampilla, ¿verdad?, a su currículo. O, pues, cónchale, pues lamentablemente fallar en el examen, que es una posibilidad real, ¿sí? Y, bueno, sentirse un poco frustra, ¿no? De no haberlo logrado por lo menos en el primer intento. ¿Qué le dirías? A ver. A ver, ¿se escucha? Sí, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Me disculpan por la tardanza, No, pero no te bueno, preocupes, tranquilo. problemas técnicos de nuestra Venezuela, muy comunes. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Lo primero son las ganas. Coincido con Giovanni. Lixmar y con Yurwani en eso. Son las ganas lo que en definitiva este, te lleva a seguir adelante. En mi caso muy particular, pues, también había, digamos que al a algo que me roía en el interior, porque, dentro de mi grupo de trabajo habían 2 personas que se habían certificado anteriormente, y yo consideraba que tenían mucha menos experiencia que yo, pues. Y entonces yo tomé la decisión ya digamos que, eh, motivado por, esas bajas pasiones de iniciar este camino, ¿no? Em, también, como te expliqué en alguna ocasión, Ned, es que ya yo estoy llegando a un punto, yo hice mi carrera dentro de PDVSA y por supuesto este tipo de certificaciones, aunque sean bienvenidas, no son un Reconocido. requerimiento. Sí, porque al final tenemos una escuela en la cual vamos avanzando y adquirimos experiencia y bueno, vamos haciendo esa escalera. Y no era necesaria, pero a mí ya me llegó el momento en que ya me voy a jubilar, ¿Quieres subir otra escalera? sí, me voy a jubilar joven y pienso que deben haber unos 5, 10 años más de carrera, Productividad. sí, de productividad y bueno, lo Seguro. quiero. Yo diría que más, chico, porque, bueno, se te ha caído el cabello, pero no te ves mayor, sí, te ves joven. Sí, ese tiene que ver con el fútbol. Tiene mucho que ver con el fútbol. Bueno, en mi caso por los años. A ver, José, dentro del entorno de trabajo de ustedes tres, creo, no estoy seguro del caso de Giovanni, pero creo que en el caso de Lismari y de José, sobre todo, el tema de agilidad no es algo común, ¿no? No es algo con lo que estemos, pues, oye, tan familiarizados. Creo, no, a lo mejor estoy equivocado, porque Lismar nos dijo al principio que iba por la ACP ahora, que es la de agilidad. Entonces, a ver, la pregunta para ustedes es, ¿qué tanto impactó la falta de experiencia, ¿sí? En el Scrum, en Kanban, en cualquier framework, a la hora de prepararse y tomar efectivamente en el examen? Cuando estuvieron ahí en el examen, ustedes sintieron, bueno, yo como no sé de agilidad, esta pregunta se me hace difícil. O qué bueno que yo no sé de agilidad, pero yo me estudié, ¿verdad?, la guía de Scrum y puedo responder esta pregunta. O sea, ¿qué tanta influencia tuvo esa experiencia previa o no experiencia previa en agilidad ¿Quién inicia? para su Yo. resultado? Sí, José, por favor. Ok, en mi caso, pues tuve una gran suerte. eh, Como tú sabes, porque tú interviniste bastante en mi preparación y en algunas de las decisiones que las consulté contigo, yo tenía preparado mi examen antes de la aparición del booster. O sea, yo había tomado ya una decisión de que iba a presentar antes de la aparición del booster y la Okay. aparición del booster me lleva a A retrasar un desplazarlo. poco, sí, a desplazarlo para cumplir con las fechas y poder obtener todas las facilidades que ello significaba.
tuve la grandísima suerte de formar grupo de estudio con un compañero peruano, Marco, que él es, digamos que está muy ducho porque es su campo de trabajo en agilidad. Ok. Y realmente aclaró muchísimos puntos, sobre todo uno que no terminaba de cuadrar en mi espíritu, que son las métricas ágiles, pues no estábamos muy identificados con ellas. Y tuve esa gran suerte de, de, Claro, digamos, porque en predictivo, disculpa que te interrumpa, nos encanta darle avance a todo. O sea, eso es yo correcto, coloqué las órdenes de compra, avance. Me reuní para hablar de esto con el proveedor, avance. O sea, todo avance. Mientras que en agilidad es solo cuando terminas el producto y lo entregas. eso es correcto, Producto eso es terminado. correcto. Las métricas son distintas, correcto. Sí, Claro, sí, eso las impacta. métricas, sí. Entonces Entonces, tuviste suerte por ahí. sí, tuve mucha suerte porque me di cuenta a partir de las explicaciones de Marco que sí tenía lagunas Ok. extensas en esa área, Ok. pero para el resto de conocimiento, que creo que con el material que nos facilitaste, con la guía de Scrum, con la guía ágil del PMI, y algunos otros documentos que nos facilitaste, fue suficiente. Ok, Yo tu creo que experiencia en el examen es que habiendo estudiado esto, más esa suerte que tuviste, pues no te fue un hándicap negativo para certificarte. para nada, para nada. Ok, Creo que sí, bien, que el material que nos facilitaste fue suficiente para ello. ok, Solo que esa laguna, pues, yo estaba ahí sí y estaba se ahí, aclaró. estaba latente. Sí, se me aclaró Qué bueno. con, Vamos a con tener que mucha hablar con suerte. Oscar para que nos ayude en el programa. Entonces. Sí, señor. Lismar, ¿cómo te fue a ti con la experiencia previa en agilidad y el examen? Bueno, yo no tenía experiencia de Ok, trabajo en ágil. ok, Yo siempre trabajé predictivo, aunque soy ok, del área de instrumentación y control, pero igual vengo de PDVSA y nosotros no trabajamos con entiendo. métricas ágiles ni nada de enfoque ágil. Igual también últimamente en PDVSA he revisado documentos de telecomunicaciones, aunque no era mi área, pero tenía que hacerlo. Y pues yo sabía que esa era una de mis deficiencias y entonces me enfoqué en Ok. aprender, o sea, en estudiar esa parte, Hiciste la gestión de porque riesgo. sí, es correcto, hice mi gestión de riesgo, Identificaste una amenaza, la es plan de correcto. acción, lo implementaste Y y es uno de los consejos que yo le doy a las personas que no tienen experiencia en ágil, que estudien la guía ágil, estudien los temas ágiles, porque sale bastante porcentaje en el examen de la parte ágil y de la parte, lo que ok. ellos llaman híbrido, o sea que son preguntas que la mitad del proyecto es híbrido, es ágil y otra parte predictivo. Saben que el PMI Entonces, tiene una certificación en híbrido, ¿no? es correcto. Sí, es una Entonces, microcredencial, pero es sí, sumamente interesante. Es en inglés, y aborda bastante el tema de lo híbrido y da mucha información de eso. Tiene un taller asociado. Yo se las recomiendo. Yo la hice cuando estaba en beta. Tuve una experiencia ahí chévere con el PMI porque pues, nos permitieron a algunas personas evaluar la herramienta, tomar el examen y nosotros fijamos el umbral para pasar o no. De hecho, mi respuesta no fue inmediata. Mi respuesta se tardó un mes y es en función de todas las personas que ellos lograron acarrear para que pues, tomaran el taller, lo evaluaran y lo presentaran. Fue una experiencia bien interesante. Ese material yo lo conservé y ahí nosotros le metemos bastante a nuestro programa porque creo que es un material valioso. Disculpa, Limar, que te interrumpí. no, bueno, sí, o sea, si uno no tiene experiencia en ágil, obviamente tienes que estudiar ágil, Ok, porque es un porcentaje bastante alto en el examen de temas ágiles y híbridos. Entonces, pero es algo que, pues, que se estudia y que tienes que hacerlo, pues. No puedes negarte a los cambios. hay que ir más allá de la guía, Scrum, el material de Kanban básico, qué sé yo, hay que entender, qué sé yo, lo Lean, XP, Crystal. Pregunto, Sí, en tu opinión, Lismar. sí, hay que entender la manera como se manejan los riesgos en los proyectos ágiles, Ok, cómo ellos miden los avances en los proyectos ágiles. O sea, hay muchos temas de agilidad que uno no domina, o sea, teniendo experiencia en proyectos predictivos. efectivo. Pero tienes que pues leer y hacer muchas preguntas del simulador
para que te familiarices con ese tipo de preguntas que ellos van a hacer. O sea, como te digo, la manera en que ellos miden los avances, la manera en que ellos miden los riesgos, que le dan prioridad, todo eso, y aprenderte los términos. Hay muchos términos ágiles que te tienes que aprender. Yurani, te no fuiste. Mira que te toca a ti. No, estoy aquí. A ver, yo les diría, en temas de experiencia, yo sí tengo experiencia en ágil, pero la experiencia te va a ayudar en la medida de que esa experiencia esté alineada con el estándar. Porque algo que nos decían los mentores es, bueno, tal vez ustedes no se tienen que guiar tanto de la experiencia, porque si bien algo les puede funcionar en la vida real, no necesariamente eso está alineado con el estándar y las mejores prácticas. Entonces, eso es algo que tienen que cuidar mucho. Por eso es que es bueno, como dice Lismar, como dicen José, estudiarse, entender la mentalidad del estándar, de las mejores prácticas de la guía ágil, bueno, para justamente tener éxito. Ok. A ver, Lismar, en tu opinión, ¿qué fue lo más complicado ya de contenido técnico para el examen? ¿Igual algo de agilidad o consideras que hubo algunos temas que... Bueno, en mi caso particular fue la parte de agilidad, porque era la parte que yo no dominaba. Ok. O sea, ¿Algún framework en particular, Scrum, Kanban, algo que tú no, bueno, más quieras? que todo aprenderme La filosofía. la terminología, porque ellos usan muchas palabras que para mí eran nuevas, ¿entiendes? Todo la terminología, O sea, que ya sabes que es un Scrum speak. Master, Lismar, ya sabes que es un speak. sí, todo ese tipo Vamos revisando a ver, si no vamos a hablar con el PMI, a ver. Claro, o sea, primero que te tienes que aprender la terminología de ellos, claro. tú no la dominas, ¿entiendes? O sea, tú si nunca has trabajado en proyectos ágiles, no dominas toda la terminología que tienes que dominar. Hay cosas que inclusive te voy a decir, hay cosas que uno sabe, pero que no sabe que se llama así. Por ejemplo, Exactamente. retrospectiva. Es correcto, por eso es que te digo. Entonces en el examen te van a hacer ese tipo de preguntas y te tienes que saber ¿Asumen qué? qué significa que el significado de la terminología. Entonces para mí lo más difícil, o sea, fue la parte ágil. ¿Por qué? Porque yo me tuve que estudiar desde cero. Yo no sabía nada de ágil. O sea, en tu caso, ¿piensas que hubo algún tema en particular, un tema técnico? Te dirías, coño, a mí este tema todavía de hecho no termino de comprender. Algo así. O piensas que no, que ya está todo... No. De hecho, antes de tomar la decisión de seguir adelante con la siguiente certificación, que ya sabes cuál es, la de riesgo, no voy a ir por la de ágil. Aunque últimamente, viendo cómo se está Canción sacando. presentando, sí, ya comencé a decir, bueno, ¿será que tengo que estudiar Python y convertirme en desarrollador por la cantidad de empleos que estoy viendo? Sí, ofertas de empleo que estoy viendo. A mí me pasó lo contrario que a Yoruani. A mí me tocó desaprender muchas cosas que aprendí a hacer según la filosofía de trabajo que tenemos en PDVSA y que tenían ciertos choques con la filosofía de trabajo del PMI. Para mucha gente ese es el reto, ¿no? Desaprender. Sí, desaprender. Al contrario de Lixmar, siendo nuevo, me fue mucho más sencillo aprender la terminología ágil, sí, que tener que desaprender lo que había, aceptar que... Ahí estabas en blanco. Sí, que aceptar que tenía que digamos que borrar el disco duro o simplemente copiar toda esa información y ponerlo en otra parte y guardarlo para futuro, porque la experiencia sigue siendo muy valiosa, pero tenía que adaptarme justamente Sí, esa era mi a lo del siguiente estándar. pregunta. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuánto, digamos, de la experiencia nos ayuda y cuánto no nos ayuda? O al contrario, pues más que ayudarnos, nos fastidia un poco. Durán, en tu opinión, ¿cuánto de tu experiencia en proyectos y sobre todo en la parte estratégica, portafolio, te ayuda o te ayudó, porque ya te certificaste, ¿verdad?
O cuántas de esas realmente no te ayudó. Y tú dices, coño, es que esto yo lo hago así. Y esta gente dice que es asado, ¿no? Y eso me pasaba con José. Vamos, pero ¿cómo lo hacen así? Si así es como da resultados. Dice, no, tienes que desaprender. Sí, bueno, había cierta parte que sí, por eso es que comentaba antes que la experiencia te va a ayudar en la medida que se alinee el estándar. Pero Correcto. habían cosas que tú decías, bueno, tú leías una pregunta y tú decías, yo en la vida real tal vez no haría eso, me iría por este otro camino, pero la verdad es que si lo lees bien, bueno, es que tal vez te vas por ese otro camino, pero la mejor práctica ni siquiera es esa, debería ser la otra, la del PMI. Y entonces sí, era un balance entre, bueno, mira, como dice José, desaprender, entender que ese tal vez no es el camino esperado o lo que está acorde al estándar. Entiendo. Y saben que, aquí la cosa es que el PMI tiene más de 20 estándares, ¿no? O sea, y entonces el escenario se complica. Lo bueno para efectos de nosotros, lo que simplifica el ejercicio es que, a ver, hay un estándar base, ¿no? El PMBOK, en nuestro caso, en este momento es el 6, o lo que es la guía de proceso, y el 7 para algunos capítulos, para entender esto de forma transversal. Ismar, ¿algo que quieras agregar a esta pregunta? La experiencia. Bueno, sí. En mi caso particular yo tengo bastante experiencia en el área de proyectos y como dicen ustedes, pues no es la manera de trabajar el PMI. Pero para mí, en mi caso particular, no fue una desventaja, ¿no? Yo traté de, como indicas tú, o sea, tratar de pensar como el PMI. Muchas preguntas yo las hacía en el simulador y yo decía, ok, esta es la respuesta según el pensamiento del PMI, pero yo nunca haría esto Excelente. en la vida real, o sea, en un proyecto, por la manera que yo Claro, estaba claro. acostumbrada a trabajar. ¿Entiendes? Porque ahorita uno de los pensamientos, o sea, que vamos a decir que chocaba más con mi manera de trabajar del PMI, es que ellos le dan mucha importancia a la comunicación cara a cara. Ellos dicen que cuando tú tienes un problema, tú lo que tienes que agarrar es o buscar a la persona y hablar con ella Hablarlo. directamente, o si es un proveedor, agarrar el teléfono y llamarlo y hablar con él directamente. Cosa que en nuestra metodología de trabajo, No, una carta que yo formalita. vengo, que yo venía de toda mi vida, yo trabajé en PDVSA, a mí me decían que lo que no quedaba escrito se lo llevaba el viento. O sea, las palabras se las Así es. lleva el viento. Entonces, yo toda mi vida me dijeron, usted todo lo tiene que escribir porque allí es que está su soporte. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eso para mí, o sea, obviamente es algo que yo tenía que desaprender, pero para mí no fue un problema. O sea, yo Pero te lo ahí hay digo. algo interesante, ¿no? Disculpa que te interrumpa. El tratamiento de un problema en particular, ¿sí? Es súper recomendable el tema escrito. Eso no cambia. ¿Por qué? Porque ahí queda la constancia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para tratarlo, para atenderlo, para ponernos de acuerdo, oye, hacerlo a través de una carta, de una comunicación escrita, se vuelve cuesta arriba, porque las palabras son interpretables, porque queremos decir A y él le entiende B, y ya sabemos, ¿no? Como el modelo de comunicación, el tema de codificar, decodificar, el ruido, todo aquello que ya sabemos, ¿verdad? Porque nos lo estudiamos en algún momento para el examen. Entonces, ese proceso de codificación y decodificación es mejor cuando estamos hablando. Sí, estamos hablando con la persona directamente acerca del problema. Ok, y termina la conversación y digamos que llegamos a un arreglo, una solución. Ok, te mando el correo o te mando la carta donde conste lo que estamos hablando. Es decir, que la verdad los métodos son complementarios. En agilidad tenemos el caso en el que no vamos a escribir esa carta porque no queremos documentar todo lo que resolvemos, sino que, a ver, la confianza, la comunicación cara a cara y que somos un equipo pequeño y que además estamos junticos, pues no, nos da la oportunidad de no tener que escribir la cosa. ¿Okay? Quisiera preguntarle algo un poco utópico, ¿no? Supongamos que ustedes se encuentran a la persona que hace las preguntas del examen. ¿Qué le dirían a esta persona? A ver, José, en pocas palabras, ¿qué le diría a esta persona? Ah, tú eres el que hace las preguntas, ¿no? Realmente no me he hecho la... No no importa, me dime, a hice. ver, ¿qué le dirías? Mira, Bueno, te voy lo a dar primero un que, dato, pues. Te voy a lo decir algo primero en que le serio, te voy a decir algo en preguntaría, serio. Yo hago preguntas para el examen. ¿Qué me dirías? A veces mi trabajo lo que te voluntario es podría hacer decir, preguntas.
Sí, lo que te podría decir es, si has pasado por la experiencia de tener que sentarte esas 2 horas y media a pasar a contestar ese número de preguntas, ¿no? Porque, Seguro. imagínate, eh, Sí, yo lo he hecho. Yo he estado en los dos roles. sí, Sabes que hacer entonces, preguntas no es fácil. ¿Qué le no, dirías tú, hacer Lismar? A preguntas. ver, José le preguntaría, ¿tú has estado sentado en un examen durante 3 horas 50 minutos? Aunque claro, él lo hizo en 2 horas y media porque él lo contestó muy rápido, ¿no? Pero ya sabemos, son 3 horas y pico, ¿no? 3 horas 50 más 10 minutos, etcétera, llega a 4 horas. ¿Qué le dirías tú, Lismar? Sí, yo le diría que quisiera o sea, en mi caso, yo he Ajá, visto que los exámenes son diferentes, por lo menos con el grupo que yo sí, presenté, cada quien tenía como un examen diferente en sí, es el correcto. sentido del tipo de preguntas. Pero en mi examen, las preguntas eran bastante extensas, la pregunta y la respuesta. Eso Ok. te quita un tiempo enorme leyendo y tratando de entender eso para contestar y tú vas contra reloj. Yo diría que hiciera las preguntas más cortas. O sea, Oye, lánzame una larga, pero después 4 o 5 cortas, o sea, no me mates. sí, exactamente, porque es que Listo, eso me quitaba tiempo, lo eran tomaremos en extremadamente cuenta. largas. Sí. Giovanni, ¿qué le dirías? Wow, la verdad es que no sé, lo que le diría es que tenía tiempo de que no hacía algo tan retador, la verdad, O sea, que le y darías las tan gracias difícil. por haberte puesto en esa disyuntiva. Sí, no solo eso, sino que creo que el examen está elaborado de forma de que el profesional que se certifique sea integral. Es decir, si las personas están pensando que nada más estudiarse un capítulo y ya, o un método, un enfoque y ya van a pasar, no, es una vista muy integral. O sea, es de todo un poco. Tienen que internalizar un poco el conocimiento, la filosofía de todos los enfoques, de todas las herramientas, de todas las técnicas. Entonces, por eso es que fue difícil, no fue tan fácil. Ok, bueno, con mucho gusto, pues. O sea, se lo vamos a seguir haciendo difícil. Mire, para preparar preguntas, de hecho, hay un taller, hay unas indicaciones, hay unos lineamientos. Las preguntas que yo elaboro las revisan otras personas y yo reviso las preguntas de otras personas. Es una dinámica bien interesante, ¿ok? Y hay que justificar por todas partes las preguntas. Por eso es que los simuladores nunca van a tener la calidad que tiene el examen. Es decir, en el examen, no sé, ustedes me dicen si no es así. Probablemente no consideran preguntas que usted diga, oye, esta redacción no la entiendo, o esto que me está tratando de preguntar, o esta cosa, no sé por dónde van los tiros acá, ¿no? En los simuladores sí ocurre eso, que uno, pues hasta la redacción resulta extraña. Y hay a veces incoherencias de los verbos, el género, plural, singular, con las opciones no encajan siempre, ¿no? Entonces, los exámenes son hechos cuidadosamente. Por eso el PMI tiene también certificación para ser certificador, ¿ok? Por la norma ANSI, etcétera, etcétera. Si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiar algo en la certificación, en el proceso completo, la aplicación, el pago, la selección, la aprobación, el examen como tal, el formato del examen, ¿qué cambiarían? ¿Qué le cambiarían al examen, Giovanni, a la certificación? Wow, la verdad no sé, para mí, pero es una vista personal. La duración del examen fue Muy largo. complicada, sí, muy larga. Pero como les digo, hay personas que incluso terminaron el examen una hora antes o unos minutos antes. Para mí sí fue complicado estar toda la extensión del examen focalizada y centrada. Y yo tiendo a ser una persona que no tiene periodos largos para focalizarse. O sea, yo necesito distraerme, pensar, irme a otro lado. Entonces sí fue bastante complicado Claro, en ese claro, sentido. claro. ¿Sabes qué es un examen psicosométrico? Es un examen en el que se evalúa, el examen de certificación es ese, ¿ok? En el que se evalúa un mismo concepto de diferentes ópticas para verificar que efectivamente lo manejas. Por eso a veces nos preguntan acerca de la WBS una y otra vez, porque es un concepto fundamental. ¿Sí? Este examen es así, y quienes lo elaboran, quienes digamos, el arquitecto detrás de esto considera esa variable. Lismar, ¿qué le cambiarías al proceso de Sí, lo certificación? mismo, definitivamente, el tiempo del examen. Ok, Eso es lo que yo considero lo más retador para uno. Lo que te tienes que acostumbrar, como le dije, o sea, a mí lo más difícil era estar sentada
responder, o sea, para el que no sepa, el examen está dividido en bloques de 60 preguntas, porque siempre a ti te dicen, no, tienes 270 minutos, pero eso no es 270 minutos, es 230, que el cronómetro empieza a correr para atrás. Y son bloques de 60 preguntas. Entonces tú decides si en 60 preguntas te llevas la mitad del tiempo, te llevas los 230 minutos o buscas, o sea, programar que tus bloques sean equitativamente igual en tiempo, pues. Sí, pues no puedes llamar a un Entonces, amigo, sí, es ni puedes correcto. eliminar dos opciones. Sí, porque hay No gente tienes que como piensa, hay gente que piensa que es que el examen como que te corta los bloques, no, o sea, tú puedes seguir, ¿entiendes? O sea, el bloque de tiempo es 230 minutos y empieza a correr el cronómetro para atrás. Entonces, cuando tú respondes la pregunta 60, el sistema te dice, mira, ¿quieres tomar el break de 10 minutos? Entonces tú decides sí o no, ¿entiendes? Pero tú puedes tardarte, o sea, 100 minutos en 60 preguntas o te puedes tardar 70 minutos ya, en 60 preguntas, tú decides, ¿entiendes? Pero eso te está quitando tiempo para lo demás. para Pero los sí, otros lo más bloques. difícil es para los otros bloques. Lo más difícil es estar sentado allí, o sea, 3 horas, 3 horas, o sea, lo que va a durar el examen. Ya yo en el último bloque Okay. yo tenía un dolor de cabeza que no soportaba. Yo decía, Dios mío, que se termine esto. O sea, si pasé, pasé, y si no pasé, Y porque no me si quiero no, parar de esta bueno, silla. le voy a agarrar rabia a Net por el resto de mi vida. Sí, es Uy, gracias a Dios horrible. que pasaste, Lismar. No, sí, gracias a Es un Dios. riesgo que yo corro con mucha gente. Sí, gracias José, a Dios. cuéntame, ¿qué le cambiarías tú a este proceso de certificación? ¿Le cambiarías algo? Eso sí, no voy Ay, a decir la duración, porque ya la duración, esa no, pregunta ya bueno, está respondida, esa opción está ya, resuelta. ¿qué sería? ¿Qué sería? Creo que eh, lo, mm, el impacto más grande fue el local donde me tocó a mí, Ok, ¿sí? ok, Yo esperaba otra cosa, realmente, eh, con mayores comodidades ok. y otro ambiente. Le diría al PMI que cambie entonces ese partner que sirve. No sé porque entiendo que es un concesionario del partner de- y entonces ese partner debía cuidar más claro, claro. la calidad de sus Pearson View. locales. De hecho, Sí. Pearson View resultó ser el partner porque pues, el anterior no lo hacía muy bien. Ah, ok. En su falla Entonces, y lo cambiaron, pero bueno. creo que también debe mejorar o en su caso, este, todavía no he tenido la oportunidad de tocar el punto con alguien de PMI Venezuela, pero debería haber algún tipo Bueno. de fiscalización al respecto. Oye, me parece interesante. Lo Sí, podemos plantear. sí. Podemos plantear, Eh, digamos, en las instancias apropiadas. cuando uno ve el Una video, fiscalización. sí, cuando uno ve el video, uno se imagina otra cosa. De hecho, recuerdo que cuando Yoruani me llama, comenzamos a conversar de todo esto. Yo le dije que si tenía esa oportunidad de presentar ese examen, digamos que remoto, pues que lo hiciera, porque no iba a ser una experiencia muy cómoda. Bueno, lo bueno ahí, José, es que cuando me tocó presentar a mí, dieron la oportunidad de abrir otro centro, que era justamente en el que se certificó primero NET. Entonces, bueno, yo creo que el El PMI de está Chacao, trabajando El del el de Rosal, Chacao, sí. sí. Ujú. Sí, ese centro es bien. A mí me fue bien ahí. Sí. Yo tomé ahí mi examen de ACP. sí, esa fue creo que la experiencia. De hecho, yo busqué el examen por allá, porque esa era la recomendación tuya, casi todas las tomé. Así que podría decir que tienes un gran porcentaje de ese No. acierto en la No. busaca. A mí no me gusta ganar milagros con vocabulario ajeno. Yo solo recomiendo y ustedes toman su decisión, ¿no? Sí, sí, A correcto. mí mi papá y mi mamá me recomendaron muchas veces que no me casara, pero igual me casé, pues. El éxito de este proyecto es mío, o el fracaso. Igual el de la certificación. Mira, supongamos que, a ver, yo me decidí. Yo digo, cónchale, ¿saben qué? Yo pienso que es valioso para mí, creo que es importante para mi carrera. Yo me quiero certificar como PMP. ¿Okay? Estoy trabajando en el área de proyectos. No tengo formación académica al respecto.
¿sí? ¿Qué me dirían ustedes para que sea exitoso en este proceso? Estoy arrancando en esto, ¿ok? Por cierto, esta es una pregunta que yo respondo cada, no sé, cada 5 días alguien me pregunta. Oye, estoy pensando, entonces yo le doy mi recomendación. ¿Qué le dirían ustedes a esa persona que está decidido y que está buscando en ustedes, que recién se certificaron, una recomendación importante? A ver, Yurani, ¿qué le dirías? Bueno, como buenos gerentes de proyecto, una de las opciones es buscar la opinión de un experto. Entonces, en nuestro caso fue NET. Creo que buscar esas conexiones de alguien que ya haya pasado por el proceso ayuda. Luego de buscar esas conexiones, bueno, prepararte, buscar el mejor curso o el que se adapte a tus necesidades y a tu posibilidad de inversión, las bibliografías que se adapten a tu tipo de estudio y, bueno, hacer tu plan de estudio. Creo que eso es una de las recomendaciones que daría. Gracias. A ver, Lismar, ¿qué le dirías a esa persona que ya está decidida? Lo que quiere de ti es tu mejor recomendación. No le puedes recomendar no casarse. Ya él está decidido. Se va a lanzar al agua el sábado. Sí, bueno, adicional a lo que dijo Yurani, para no Ajá. repetirlo, yo le diría que pues baje del PMI lo que es el contenido del examen, Están contentos. ¿verdad? Okay, muy bien. Y haga su plan de estudio en Eche su función ledita a para que eso. sepan lo que le viene. Sí, es correcto. En función de eso, haga pues su plan de estudio, porque hay muchas personas, o sea, que a veces, yo lo he visto en los grupos de estudio que dice, no, pero es que yo me voy a leer solo la guía, el PMBOK 6. Y en ninguna parte en el contenido del examen te dice que eso está nada más enfocado a la guía 6. Claro, O sea, claro. está enfocado a un contenido, ¿entiendes? Entonces, tienes que tratar es de abarcar tu estudio en función de todos los contenidos que te dicen que van en el Debes examen. manejar. Ok. Fíjense que Correcto. la lista de referencias del PMI para el examen es enorme, ¿no? Hay 7 libros. Yo los tengo. Yo conté las páginas. Sí, a veces no tengo nada que hacer. Y hay más de 4.000 páginas que habría que leer. Si yo me leo esos libros. Y esa no es la forma. Antes era eso. Hace muchos años no habían libros como los que tengo atrás de mí, ¿sí? Que dicen PMP, 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 todo eso, porque son libros de preparación para la certificación. Entonces esos van al lugar, tal como dice Lismar, ese es el contenido, no es el PMBOK. Esta gente hizo ya el análisis y nos da pues esa facilidad. Entonces las referencias del PMI no son tan útiles en ese caso, honestamente. ¿Ok? En el curso de la preparación y la certificación de híbrido, pues oye, ellos te dicen, mire, léete este artículo, léete este white paper, léete esto, y eso es lo que efectivamente pues, es el contenido del examen, pero muy disgregado. No hay un libro de preparación para certificarse en híbrido. O sea, estamos en una situación de la misma de hace 20 años para aprender. José, ¿qué le dirías a la persona? Entonces, se decidió y te está escuchando atentamente y está esperando que tú le digas algo, pero sabes, wow. Después de que tú le digas eso, ya el tipo sabe qué hacer. ¿Qué le va a decir? Lo ilumine. Sí, lo vas a iluminar con ese. Bueno, yo creo que ni Yoruani y Elisman no me han dejado mucho que decir al respecto, Ok. ¿no? Yo tengo algo que decirle, ojo, que no es lo que ustedes han Sí, dicho, por cierto. pero si en algo coincido, y es el Ah, camino que estoy tomando en este momento cuando estoy comenzando a prepararme para certificarme en riesgo, es justamente lo que mencionó Lixmar, que es el Exam Content, y comenzar digamos que a navegar en todos esos libros de preparación que están en ok. el, en el PMI. A ver, De hecho, porque pienso que la certificación de riesgo, digamos que es la más gruesa en cuanto digamos, contenido, pues, y extensión tiene y tópicos que toca, sobre todo porque se trata no solamente de los riesgos del proyecto, sino que se trata de los riesgos de toda la empresa. Hay varias bibliografías y ya he comenzado a transitar ese camino de esa manera. O sea, estoy haciendo lo que no hice con el PMP, que en claro, este porque ya caso, aprendiste. sí, en este caso me basé más que todo en toda
en todo ese material que a bien tuviste facilitarnos, pero bueno, ya aprendí, Claro. ya hice mi camino y bueno, creo que ya estoy preparado para dar algunos consejos al respecto. Excelente. Sabes que invitamos a varias personas a hacernos algunas preguntas, ¿no? Entonces, me gustaría pues no terminar antes de contestar estas preguntas. Sí, son preguntas muy sencillas. A ver, yo las compartí en un grupo que teníamos. Vamos a buscarlas y vamos aquí está. Ok, las personas me preguntaron o nos preguntaron, dentro de las áreas de conocimiento, ¿cuál consideran ustedes que es en la que hay que hacer más esfuerzo? Esa en la que yo tengo que, oye, tener muy claro los procesos, entradas, salidas, técnicas, herramientas y comprender esos procesos de esa área es algo fundamental. A ver, en 2, 3 palabras, ¿qué áreas le dirían ustedes? Por favor, Lismar, José, Giovanni, en ese orden. Lismar, ¿qué dirías área? Bueno, el examen está, o ellos lo evalúan supuestamente ellos lo dividen en 3 áreas de evaluación. En En 3 dominios personas, en procesos, dominio. En personas, en procesos y y en entorno ámbito de negocio o empresarial. entorno. Entorno empresarial, ¿ah? Ajá, exactamente. Si te pones a dar cuenta, o sea, de eso, personas es el 42% y proceso es el 50%. Sí. Y el entorno empresarial es el 8%. Entonces, yo te diría, enfócate en el porcentaje más alto que te van a Claro, evaluar ojo, en el disculpa, examen. que no me expliqué bien. Yo estoy refiriéndome a áreas de conocimiento del PMBOK 6, ¿sí? Alcance, costo, cronograma, ¿sí? Dentro de esas que son las más asociadas al dominio proceso, ¿en cuál área piensas tú que hay que focalizarse? En tu Bueno, experiencia, a ver, lo que puedas recordar del examen. salen muchas preguntas de la parte de alcance, Ok, porque tienes que estar claro cómo son los alcances en híbrido y cómo son los alcances en ágil. ajá, Entonces, alcance es una de las partes más importantes que yo ok. considero que deben enfocarse, Ya que que estar claro el en crear los el plan de procesos. gestión del alcance, el recopilar requisitos, definir el alcance, desarrollar la EDT, validar el Exactamente. alcance, controlar el alcance. Hay Sí, serían muchas como... preguntas, sí, Ah, hay muchas preguntas de la parte de alcance como tal. O ok, sea, que tienes que estar claro en los procesos de alcance. Yo diría que esa es una de las que se ok. enfocarían ¿Tu bastante. opinión, Giovanni? Yo le diría que todas, porque es parte justamente de la visión No, pero eso integral es del trampa, examen. eso es trampa. Queremos, si acaso, 2. Bueno, en mi caso, yo les diría todas porque depende mucho he visto las personas que estaban en el chat, los enfoques o las preguntas cambiaban. En mi caso fue mucho el entorno de personas. Si nos vamos a las áreas de conocimiento, eso tiene que ver con comunicaciones, gestión de los Recursos interesados. y gestión de interesados. Ajá, Ok, así la es, pregunta es esas de 3 áreas. desarrollo del equipo, desarrollo de habilidades en Así es, equipo, gestión de así es. conflicto. Gestión de conflicto. Tengo un interesado que bueno, que no me responde los correos, ¿cómo hago? Tengo alta rotación del Vete a su equipo, oficina y habla con él. No le escribas más. tengo, tengo un perfil que no tiene el skill necesario, me cambiaron el recurso por otro que es Ok. junior, ¿qué hago? O sea, fue Desarrollo mucho de... el tipo de persona. Ok, Ujú. listo. José, ¿alguna área que tú consideres que hay que hacer mayor esfuerzo para tener más oportunidades en el examen? Evidentemente alcances, ¿Sí? piedra angular, pero en mi caso en particular, pues yo hice mucho más énfasis en riesgo y en recursos. Ok, Son 2 áreas que no, digamos que no he explotado en, en- en mis años de trabajo. Siempre he tenido ok. una tarea más técnica y recientemente, de 2015, que estoy asumiendo tareas de gerencia y todavía áreas en las cuales tengo alguna laguna que llenar. Ok. Bien, en la misma línea, a ver, en pocas palabras, frameworks ágiles, Scrum, Kanban, XP, Crystal, cualquiera de esos, de FDE, no sé, lo que sea. ¿Cuál consideran ustedes que las personas no deben dejar de manejar al pelo
por ejemplo, a ver, si es Scrum, oye, mira, ¿por qué no consideras inclusive prepararte como Scrum Master o tomar la certificación esta gratuita que hay de Scrum Foundation? Como para Para mí es confirmar Scrum y Kanban. Scrum y Campbell, en ese orden. Son los, sí, en ese orden. Salen, la mayoría de las preguntas en el examen están asociadas a Scrum y Kanban. Modelos que sí, Dreyfus, Chuharry. En mi caso, no, no Nada me de eso. salieron de ese tipo. Ok. No sé. José, Scrum, Campbell, igual. Scrum Kanban. XP, Lean, Crystal. le agregaría. No, Nada de creo eso. que con esos tres uno adquiere herramientas suficientes para Ok. entender el Urania, algo entorno. distinto. Híbrido. Salían Ok. varios escenarios de híbrido. Ok. A ver, ¿algún simulador en particular? Sí, que pudiéramos acá sugerir que ustedes piensan que, oye, les ayudó aparte del que les ofreció el PMP Drive, que por cierto, yo no sé quién es el proveedor de ese software. Creo que es ¿Cómo una El de empresa PMD colombiana. era una empresa colombiana. Ok. Sí, el simulador era Domus, pero entiendo Domus, que es ok. una empresa colombiana que se encarga de dar cursos Ok. de certificación. Bien, no, prefiero no hablar de la empresa colombiana Domus porque la verdad no tengo idea, no tengo ninguna relación con ellos, pero no sé si ustedes quieren hablar de algún otro que ustedes hayan conseguido en el camino, que nosotros no le ofrecimos, que sí, algo en No, pero particular, escuché en sí, el grupo del chat, escuché que mucha gente usaba el StudyHall, que esto, de hecho ok, inclusive dijeron que ese era mucho más difícil que lo que se consiguieron en el examen ok, y se les hizo muy Sí. fácil. ok, En mi caso yo no lo utilicé, pero sí escuché muchas personas que les ayudó. ok, el Yo sé es el algo del PMI, StudyHall. ¿no? Sí, el StudyHall es del PMI. Yo lo compré. Ok, Uno, o sea, no es gratis, lo tienes que comprar. ok, Dos, está en inglés. Hay personas que no le gusta, porque está en inglés, ¿no? El StudyHall no es un simulador nada más, tiene muchas cosas, ¿no? ok, Yo lo usé solo como simulador, una porque plataforma entonces, es una plataforma de estudio del PMI. operación, ok, Ajá. Y entre ellas está el simulador, ¿verdad? Porque ellos tienen flashcards, tienen así videos, ok, tienen que jueguitos y cosas. Eso yo ni lo vi, ¿entiendes? O sea, yo compré el estudio como 3 semanas antes de presentar mi examen. Y en realidad lo compré porque el simulador que dio el Drive a mí particularmente no me funcionaba. O sea, no me funcionaba, yo lo podía usar, pero no me funcionaba para mi metodología de estudio, pues. ok. Este, Eran yo estaba, incompatibles tú y el simulador. no era que era incompatible, sino que yo estaba contrarreloj, pues, y yo tengo 3 niños, y además de 3 niños tengo una casa que atender y muchas cosas que hacer, o sea, tengo poco No, tiempo. este tiene Yo doble mérito. tengo, yo tengo que mi tiempo maximizarlo al máximo. O sea, Claro. entonces, ¿qué es lo que me gustó del StudyHall Ujú. comparado con el otro simulador? Pero creo, alguien una vez envió una foto del de Jeddah y creo que es parecido a algo así al StudyHall. El StudyHall, la respuesta te la desarrolla bastante. O sea, te dice el porqué de Explica, la respuesta. te da la Y además referencia. de eso, te da la referencia según el PMI. Ok, Y le voy a decir algo, las referencias, o sea, el 50% mayormente de las referencias es lo que tú dices, son el paper tal de la librería del PMI, el paper tal de la librería del PMI. Y yo iba y leía el paper y, en verdad me entendí. aclaraba más la idea, ¿entiendes? O sea, entendía las razones. Más que todo la parte ágil, que era lo que más me costaba a mí, o sea, entender las gráficas que usan los ágiles para saber cómo son los avances de sus cosas, ese tipo de cosas, me ayudaba bastante. ¿Entiendes? Y creo que el de Y2, alguien una vez envió una foto, claro, el de Y2 supuestamente lo refiere a su libro, ¿entiendes? Pero te dice, ándate al capítulo tal, página tal de mi libro, ¿entiendes? Entonces, tú lees la teoría, entonces como que te aclara más Okay. la Que explica respuesta. por qué las malas son malas y la buena es la buena.
Exactamente. El que nos suministraban en el Drive no era, las preguntas no eran, la respuesta no era muy desarrollada, no te explicaba mucho por qué era esa pregunta. No, porque esa es la buena y las otras son malas, algo así. José, ¿alguna opinión de simulador? ¿Usaste alguna herramienta fuera de lo que ya hablamos? Bueno, yo sí fui un poquito más tradicionalista. ¿Qué? Yo ¿Te fuiste a tu libro? trabajé a fondo con el libro de Rita. Seguí Vale. al pie de la letra la metodología. Leí 3 veces mi libro, Excelente. respondí 3 veces cada uno de mis cuestionarios. En la primera ronda medía conocimiento, en la segunda ronda medía laguna y en la tercera ronda ya medí Lo que lo que estaba había avanzado. consolidado, claro. Sí, ya lo que estaba consolidado en esa tercera ronda fue cuando ya adquirí la seguridad de que estaba ya suficientemente preparado. ¿Qué es lo que no me daba el libro de Rita? Lo que mencionó Lixmar en algún momento, pues un simulador te permite a ti enfrentar la cuestión tiempo, Bueno, la cuestión organizarte mentalmente, establecer una metodología de trabajo en el examen, que eso es lo que en todo caso me dio el simulador de Domus. Que también lo utilicé bajo la misma premisa, ¿no? Primero medir conocimiento, ¿sabes qué? segundo, Perdón. llenar descubrir brechas y bueno, ya al final ver dónde estaba parado, porque yo no hice el simulador per se, sino hice el modo estudio para esas 2 primeras fases y ya la última fase para medir cómo iba a distribuir mi tiempo en el examen. Y creo que me funcionó bastante bien en ese caso. Qué bueno. ¿Sabes qué? Yo cuando me gradué en la universidad pues, tenía rato jugando tenis, pero nunca lo había hecho formalmente, ¿no? Pues siempre iba y con mis primos, mis tíos, todos éramos muy malos, pero yo creo que era el menos malo. Entonces, yo pues cuando ya me gradué, que hubo un espacio ahí que decidí tomármelo para hacer cosas, las que yo quería hacer, una de ellas fue jugar tenis, ¿no? Entonces el entrenador ya viejo, ¿no? Imagínense, ya viejo aprendiendo a jugar tenis. Él me dijo algo que a mí siempre me sirvió para este tema de hecho de las certificaciones, porque uno lleva una cosa a otros ambientes, ¿no? Él me dijo, cuando estés practicando, practica como si fuese el juego. Estás en un torneo y tú practicas para meter todas las pelotas, para que lo que tú hagas es lo que es correcto y vas a hacer después en el torneo. Entonces piensa en esa práctica como si estuvieras haciendo el juego del torneo. Cuando estés en el torneo, piensa que estás en una práctica. Y diviértete, relájate, juega como si tú estuvieras practicando. ¿Ok? Obviamente, siempre tienes que tratar de meter las pelotas en el cuadro, ¿no? Y sacar bien y todo aquello, ¿no? Pero es una práctica más. Entonces, cuando yo le digo a la gente, a ver, cuando vayamos a practicar, pónganse su control de tiempo, minutos por pregunta, estimen cuántas van a dejar de responder, controlen, monitoreen, o sea, estamos haciendo un proyecto de 3 horas y tanto. ¿Ok? Y lo vamos, cuando vayas al examen, lo vas a hacer como lo hiciste en la práctica. Porque lo hiciste muchas veces y eso aprendiste a cómo hacerlo, a controlar el tiempo, a ver el reloj, a ver la pregunta por la que va, a que voy a entrar pregunta y debería llevar tanto tiempo, a que he pospuesto tantas y eso me deben dar tanto tiempo después para poderla responder, a no dejar ninguna sin responder, ¿sí? A colocar la misma letra si no sé cuál es la respuesta realmente, ¿sí? Siempre voy a colocar la A, si hay 5 que no sé, alguna de ellas va a ser A. ¿Me explico? Entonces, hay reglas que yo en mi práctica creo para después cuando yo voy a la realidad. ¿Ok? Pero está muy agradable la conversación, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Y yo de nuevo les agradezco altamente su tiempo. De nuevo los felicito. Esto es el resultado de un esfuerzo enorme que ustedes hicieron y que seguro va a marcar pues, una diferencia para sus próximos retos profesionales. Tal como dijo Yurani, ahora vienen los siguientes pasos, que es implementar esto, llevarlo a otras instancias, a otras personas, compartirlo. Tal como dijo José, pues ahora pensando en otras certificaciones, este camino no termina, apenas empieza. La relación con el PMI puede ser muy larga,
Pues la mía tiene 24 años y tiene ya unas cuantas certificaciones en el medio y hemos ayudado a mucha gente. Entonces, este camino para mí ha sido muy satisfactorio y los invito pues, a hacer un camino, obviamente cada quien sigue su camino, pero pues este que yo he seguido con el PMI ha sido de verdad muy, muy satisfactorio. Los invito a hacer trabajo de voluntariado, próximos a nuestros congresos, ¿verdad? Acá en Venezuela. Hay diferentes eventos, ¿sí? Y bueno, nos seguimos viendo. Les doy unas últimas palabras a cada uno en el orden en el que ustedes prefieran y ya ahí nos despedimos por este podcast de PMP. Ismar. Bueno, yo lo que le diría de consejo a las personas que están pronto a tomar el examen es, como le dije, controle el tiempo, que fue una de las cosas que pues yo me enfoqué porque en verdad esos 230 minutos se te van volando en el examen. O sea, tú tienes que dividir tus bloques que no se te pasen de más de 75 minutos. Y es algo Porque si paradójico no, porque el minuto que tarda el relojito para darte la respuesta te parece que son como 200 minutos. es correcto. Entonces, pero sí, Es controlen el largo. tiempo, cada bloque no más de 75 minutos, porque si no, no te va a alcanzar el tiempo. Gracias, Lismar. José, Giovanni, ya para despedirnos. Las damas primero. Bueno, yo invitarlos a que si tienen alguna duda o algo, estamos a disposición para cualquier pregunta. Somos una comunidad nuevamente, entonces los invitamos a contactarnos. Una Gracias. última recomendación, descansen el día anterior al examen, no se pongan a estudiar, siempre habrán conceptos nuevos y eso es lo que puede hacer es que se frustren. Ya lo que no estudiaron en tanto tiempo no lo van a estudiar en un día, entonces es bueno que tomen ese periodo de desconectarse y prepararse antes, el día antes. Gracias, Giovanni, excelente. Cuéntanos, José, tus palabras finales. Breve, por favor. Mis palabras, bueno, son, se puede. Se puede. Claro que sí. Se puede, yo tengo 58 años y no tengo todavía planeado dejar de aprender, así que creo que es una cuestión simplemente de empeñarse, ponerlo todo en juego y bueno, y ya, nada más. Simplemente es una cuestión de querer hacerlo y lograr esta meta. Bueno, ahora sí, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, estamos pendientes, ¿ok? A nuestro próximo podcast acerca de la certificación de riesgo, ¿ok? Y ahora que Lismar está interesada en la ACP, bueno, haremos el de ACP también más adelante, ¿ok? Así que, bueno, no se desconecten y ya pues verán a otros voluntarios. Sí, ya tenemos a los 3 candidatos para el de riesgo, así que pues en nuestro próximo podcast, entonces en RMP. Buenas noches y hasta luego. Buenas noches, gracias. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, Net. No, hasta luego. Chao. Gracias a ti.